Fibromialgia, un dolor incomprendido. En el capítulo de hoy me acompañan expertas en el tema que más adelante les iré presentando para hablarles acerca de la fibromialgia. Primero es importante saber que la fibromialgia es definida, pueden encontrarlo en el libro del Tratado de la Reumatología de los autores Kelly y Fierstein, y pues la definen como un trastorno doloroso por amplificación central y mantenimiento musculoesquelético con evidencia de alteración del procesamiento en la médula espinal y el encéfalo. En palabras más claras, pues tenemos que es un trastorno que en sí está caracterizado por dolor musculoesquelético crónico que llega a ser diseminado y que pues a menudo está relacionado con fatiga debilitante, con un sueño que no es reparador y pues llegan a tener hasta problemas de salud mental como lo es la depresión y la ansiedad, entre otras, ¿no? La etimología en sí de la fibromialgia proviene primero de las raíces griegas mio, que es músculo, algos o algia, que es dolor, y en el caso de fibro proviene del neolatín y significa pues tejido fibroso, ¿no? Entonces, pues como tal el significado de la fibromialgia es que es un dolor muscular y del tejido conectivo fibroso. Y pues también compartirles que tenemos un Día Mundial de la Fibromialgia y del síndrome de la fatiga crónica, que es celebrado el 12 de mayo y en sí esto es un homenaje a la fecha de nacimiento de Florence Nightingale, que pues fue una enfermera, y en sí lo interesante de este caso es que a los 35 años sufrió una enfermedad crónica y debilitante que se dice la postró en cama durante 50 años y pues se cree que en sí lo que había padecido era pues justamente fibromialgia. Entonces pues ahorita vamos a escuchar un poco más del tema y a continuación quiero presentarles a la doctora Evelyn Ramírez, quien nos dará la perspectiva histórica en la fibromialgia y también pues nos va a comentar algo sobre los criterios diagnósticos. Adelante, doctora. Buen día, doctora Vivian. Primero que nada, gracias por la invitación. Y bueno, en cuanto a la perspectiva histórica, en las primeras caracterizaciones a menudo se llamaba reumatismo muscular, no fibromialgia, para distinguirlo del reumatismo articular. En 1815, el Dr. William Balfour, un cirujano de Edimburgo, describió la presencia de nódulos y sugirió que la causa de dichos nódulos y del dolor era una inflamación del tejido conjuntivo muscular. En el año de 1824, también comunicó por primera vez la presencia de sensibilidad focal, a la que denominó puntos sensibles. Sir William Gowers acuñó el término fibrositis en 1904, compartiendo la creencia de que la inflamación del tejido conjuntivo fibroso conducía a puntos sensibles en los pacientes que sufrían reumatismo muscular. Un interesante tratado histórico de los doctores Philip Hench y Edward Boland, publicado en 1946, describió el tratamiento de las enfermedades reumáticas en soldados del ejército de Estados Unidos, aportando una visión que sigue siendo relevante. Comunicaron que en un 13% de los soldados de la Primera Guerra Mundial, que como sabemos fue de 1 de abril de 1917 al 31 de abril de 1919, apareció reumatismo muscular. Los centros especializados en reumatismo se establecieron en los años 40 para los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Hench y Boland publicaron la incidencia de enfermedades reumáticas en los primeros 1000 casos y diferenciaron el reumatismo psicógeno, que ocurría en un 20% de la fibrositis, que incluía síndromes regionales como la bursitis y la tendinitis, y que aparecían en un 13.4%. Hench y Boland advirtieron que la mayoría de los pacientes enviados a centros especializados por reumatismo muscular no tenían miositis, reumatismo psicógeno, el cual consideraban una psiconeurosis que se manifestaba con síntomas musculoesqueléticos. Continúan afirmando que la fibrosis primaria pone a sus víctimas a merced de los cambios en el ambiente externo. Así, el clima, el calor, el frío, la humedad, el reposo, el ejercicio, etc., influyen característicamente en la mayoría de ellos para bien o para mal. Por otra parte, el reumatismo psicógeno pone a sus víctimas a merced de los cambios en el ambiente interno. Así, sus síntomas pueden variar con el ánimo o la psique, el placer, el entusiasmo, la distracción mental, la preocupación o la fatiga. El Dr. Hugh Smith proporcionó la primera descripción moderna del dolor diseminado y los puntos sensibles en los años 70. Poco después se adoptó el término fibromialgia, porque los estudios anatomopatológicos no consiguieron encontrar evidencia de inflamación en las zonas sensibles, poniendo en cuestión la hipótesis de base del concepto de fibrositis. El American College of Rheumatology, ACR,
publicó los criterios de clasificación en 1990, basándose en la presencia de dolor diseminado y puntos sensibles, lo que permitió a los investigadores distinguir la fibromialgia de otras enfermedades reumatológicas e identificar a un grupo de pacientes más homogéneo en todo el mundo para la investigación. Una revisión de los criterios publicados en 2010 eliminó los puntos sensibles, puso menos énfasis en el dolor diseminado y subrayó los síntomas asociados. Y bueno, aprovechando que la doctora Evelyn nos mencionó algunos datos epidemiológicos, pues justamente en los criterios de la ACR que nos menciona ella, pues se nos indica que existe una prevalencia de un 2% en la población. Esto es un porcentaje global. Y en un estudio que se realizó en Kansas se observó que de ese porcentaje un 3.4% era de prevalencia en mujeres, mientras que en hombres fue de un 0.5%. Ahora, nos dicen que la prevalencia de la fibromialgia parece aumentar con la edad hasta casi los 70 años y después de eso ya disminuye ligeramente. Ahora, en cuanto a la relación que tiene la fibromialgia con pacientes que padecen alguna enfermedad reumática, tenemos una prevalencia de aproximadamente un 11 a un 30%. Y si nos vamos a una población más joven, tenemos que también puede diagnosticarse en niños y en adolescentes, pero pues obviamente llega a ser más común en niñas. Y pues creo que para continuar con este tema es esencial hablar de las características clínicas que encontramos en esta enfermedad. Entonces, pues la manifestación más común es el dolor en todo el cuerpo y que está presente la mayoría de los días, casi todo el día. Y en general, como lo mencionaron algunas doctoras, algunas características que refieren sobre el dolor los pacientes es que tienen, principalmente a veces pueden decir que tienen dificultad para localizar el dolor. En alguna ocasión puede estar en un lado y de repente ya se le pasó a otra zona, ¿no? Además, nos dicen que este dolor lo sienten profundo, y también se puede presentar en diferentes formas. A veces pueden referir que es pulsátil, otras que es punzante o hasta urente. Y de hecho se hizo un estudio basándose en los criterios de la ACR de 1990 y se mostró que habían 4 síntomas que distinguían a un paciente con fibromialgia. El primero era la intensidad del dolor. De ahí tenemos el segundo, que es la fatiga intensa de 24 horas de duración, y esto era normalmente después de una actividad mínima. Y por último, la debilidad muscular junto con la tumefacción de las glándulas del cuello. Y pues lo que normalmente se llega a hacer con un paciente es una exploración física, cuyo propósito pues va a ser evaluar al paciente justamente para que se puedan excluir otros trastornos que causan dolor musculoesquelético. Entonces normalmente los pacientes presentan sensibilidad local, que puede identificarse con la exploración de ciertos puntos sensibles. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Pues nosotros debemos hacer presión con una fuerza aproximadamente, nos dice la bibliografía, de unos 4 kilogramos. Y pues obviamente ya si el paciente refiere dolor en estos puntos que están indicados, pues ya podemos decir que el paciente presenta fibromialgia. Y de ahí pues también tenemos que hay otros síndromes que pueden amplificar el dolor en la fibromialgia, es decir, que pueden acompañar o suelen acompañar a la fibromialgia y pueden ser un trastorno temporomandibular, alguna cefalea tensional o migrañosa, algún síndrome de dolor pélvico, entre otras cosas. Y pues al final es importante distinguir bien los síntomas, ¿no? Para que así pueda acompañarse de un correcto tratamiento. Por esto mismo, ahorita tenemos a la doctora Natalia Calvario, quien nos mencionará cómo podemos hacer el diagnóstico diferencial, qué comorbilidades existen y cómo podemos valorar la gravedad de la fibromialgia. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y bueno, el hablar de la fibromialgia es un tema bastante extenso y muy, muy profundo de indagar. Me gustaría compartirles acerca de este diagnóstico diferencial y de la gravedad ya de los síntomas, ¿no? Como bien lo mencionas, antes de diagnosticar a nuestro paciente, debemos hacer un diagnóstico diferencial. Este proceso va a consistir en que descartemos otras enfermedades que tengan síntomas muy similares a los de la fibromialgia. Y esto es necesario porque los síntomas principales de la fibromialgia, que son el dolor y la fatiga, son bastante comunes en otras afecciones, incluso en otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, para que nosotros hagamos este diagnóstico diferencial,
lo principal que debemos hacer es indagar lo más que podamos, o sea, esto a través de la anamnesis, que podamos indagar el tipo de dolor del paciente, las actividades que hacen, lo que se le dificulta, etcétera, ¿no? Ya que, por ejemplo, en adultos mayores debemos de descartar primero la polimialgia reumática, ¿no? Y, por ejemplo, en pacientes jóvenes se debe descartar el hipotiroidismo. Y, bueno, algunas enfermedades que están muy relacionadas y que esto ya está pues en la bibliografía, es síndrome de fatiga crónica, lupus eritematoso sistémico, miopatía inflamatoria, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, osteomalacia. Y yo no sabía hasta apenas que trastornos psiquiátricos como depresión y ansiedad que también pues te llegan a generar dolor, ¿no? Y esta fatiga, este cansancio de no querer realizar las cosas. Y bueno, además de la anamnesis que nosotros debemos de hacer, debemos de realizar un examen físico muy detallado, especialmente en las articulaciones. Y sobre todo pues para confirmar o descartar pues los análisis de sangre, principalmente solicitar un hemograma completo, el BCG, prueba de péptidos citrulinados cíclicos, factor reumatoide, pruebas de la función tiroidea, anticuerpos antinucleares, los ANA, serología celíaca y la vitamina D. Esto nos va a ayudar, como ya lo dije, a confirmar o descartar la fibromialgia. Y bueno, ya una vez que tu paciente está diagnosticado, es importante que nosotros valoremos la gravedad de la enfermedad, ya que la gravedad de los síntomas, la función física y la discapacidad son muy variables en cada paciente, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar para ver la evolución de la persona o la evolución de la enfermedad, ¿no? El cuestionario más actual que se utiliza es el cuestionario de impacto de la fibromialgia revisado, que este valora el estado funcional y el impacto global junto con los síntomas ya en el paciente. Se los explico rapidísimo. Es un cuadro en donde justamente el paciente puede ser muy claro y detallar él mismo la calidad de sus síntomas, ¿no? Este cuadro se divide en 3 dominios, dominio 1, 2 y 3. En el primero son básicamente actividades de la vida diaria como peinarse, caminar, preparar comida, ir de compras, cambiar de posiciones. Y esto se califica en sin dificultad o muy difícil, o sea, si no me costó o si me costó, ¿qué tanto? Hay 7 cuadritos de distancia entre sin dificultad y muy difícil, y pues ahí el paciente va a ir marcando como en donde se identifica. En el dominio 2 es si la fibromialgia me impidió llevar a cabo mis actividades o si los síntomas sobrepasaron mi límite, y este es nunca o siempre, igual en 7 cuadritos. Y finalmente el dominio 3, este es un poco más variable, ya que aquí pedimos que el paciente califique su dolor, su energía, su rigidez, su sueño, si ya tiene depresión, su ansiedad, la sensibilidad y los problemas de equilibrio que ya pueda tener. Esto pues va variando, por ejemplo, si hablamos de dolor, ausencia de dolor o dolor insoportable. Todos se dividen hay una distancia de 7 cuadritos, y pues estos son los que van a ir como el paciente va a ir marcando, y pues eso es lo que nos va a ayudar. Entonces pues sí es importante que nosotros estemos al pendiente de la gravedad de los síntomas de nuestros pacientes. Muchas gracias, doctora. Y bueno, ahora doy la bienvenida a la doctora Angélica, que nos va a comentar los mecanismos que se dan en esta enfermedad. Ya sabemos que es una enfermedad de causa idiopática, ¿no? De causa desconocida, pero pues platícanos, doctora, un poco más sobre esto. Perfecto, pues entonces, siguiendo con el tema de mi compañera, la doctora Nat, nosotros vamos a tocar el tema de mecanismos de la enfermedad. Bueno, como saben, cada patología tiene alguna coincidencia con otras, sin embargo, hay mecanismos que las diferencian de otras. Lo curioso de aquí es que se dividen en diferentes mecanismos, ¿no? Empecemos con los 2 mecanismos intrínsecos asociados con el riesgo de desarrollo de trastornos musculoesqueléticos dolorosos crónicos. Incluida la fibromialgia, son la amplificación del dolor y el sufrimiento psicológico. Los factores psicológicos incluyen conciencia o percepción e interpretación, intensificadas de la información sensitiva, somática, también la ansiedad, depresión, tensión y pues, como ya lo habían mencionado, catastrofismos, ¿no? Esto nos habla de una gran influencia en nuestro entorno psicológico, nuestra percepción psicológica y la influencia que realmente tiene mucho que ver
en la patología, ¿no? Bueno, los desencadenantes ambientales también pueden consistir en factores conductuales inespecíficos, ya sea como tabaquismo, que es una de las grandes similitudes que tienen con las otras enfermedades, obesidad, exposición al estrés y dolor musculoesquelético nociceptivo. También vamos a tener otro punto muy importante, que es el riesgo genético. En cuanto a la genética, tenemos familiares de primer grado. Mientras los familiares tengan o hayan tenido fibromialgia, tienen mucha probabilidad o mucha más probabilidad de padecer fibromialgia. Es casi improbable que exista un gen o conjunto de genes asociados hacia esta. Hasta la fecha, además de haber hecho diferentes estudios, no se ha llegado a ninguna conclusión acerca de que exista un gen o un conjunto de estos que comprueben que son los encargados de provocar la patología que estamos viendo, que es fibromialgia. La mayoría de los genes asociados con fibromialgia también se relacionan con otros síndromes de dolor clínicamente definidos. Por ejemplo, tenemos que son 2 vías neurotransmisoras principales que se han asociado repetidamente con el dolor musculoesquelético. La primera, como ya la hemos visto en otras materias, es la vía adrenérgica. El gen que codifica la enzima responsable del catabolismo de catecolaminas como la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina está asociado más frecuentemente con enfermedades de dolor musculoesquelético crónico. Estudios más extensos han ampliado el locus funcional a 3 haplotipos. Estos 3 haplotipos principales son los que modifican la expresión y la actividad de la enzima, dando lugar así a fenotipos de bajo y alto riesgo para la sensibilidad del dolor agudo, así como para el riesgo de desarrollo de dolor crónico. Segunda vía asociada con los síndromes de dolor crónico, como ya la conocemos, es la serotonina. Los genes específicos son del receptor 2A, de 5-hidroxitriptamina y el transportador de 5-HT. Un polimorfismo por inserción de elección en el par de las bases 44 de la región promotora DSLC6A4 corresponde con más frecuencia a riesgos, enfermedades y sobre todo enfermedades dolorosas crónicas, como en este caso estamos hablando de fibromialgia. Un estudio de detección por ligamento de todo el genoma en familias con fibromialgia identificó la región cromosómica que contiene el gen del transportador de la serotonina y el gen del canal 2 bialinoide de potencial receptor transitorio. Más aparte, tenemos también mecanismos centrales de amplificación del dolor y posibles mecanismos periféricos. No olvidemos que los pacientes, pues, en esta patología suelen percibir muy dolorosos estímulos no perceptibles, ¿no? Los pacientes con fibromialgia pues suelen percibir como dolorosos estímulos que son inocuos, conocido como alodinia, y dan a estímulos dolorosos una clasificación más elevada, provocando hiperalgesia. La mayoría de los datos que apoyan la sensibilización central se obtienen a través de pruebas psicofísicas que utilizan diferentes tipos de estímulos como la presión y el calor. En este caso, se utilizó un modelo llamado provocación que determina el cambio de la intensidad del dolor sobre un estímulo. Los estímulos referían justamente lo que acabamos de relatar. Se hacía un estímulo pequeño provocando un dolor y a un estímulo doloroso se sentía como un dolor intenso. Los estudios también han relacionado la fibromialgia con una deficiencia de control inhibidor descendente de la estimulación nociceptiva.
Normalmente los mecanismos inhibidores endógenos se activan en respuesta a los estímulos nociceptivos e implican a las vías serotoninérgicas, noradrenérgicas y opioidérgicas, estos estímulos mismos. Las personas con fibromialgia muestran una reducción de estas vías inhibidoras, como ya lo habían mencionado mis compañeras anteriormente. Es difícil saber si la activación de las vías aferentes del dolor o la deficiencia de las vías descendientes explican el aumento de la percepción dolorosa en una persona dada. Algunos datos han implicado a las microcirculaciones y a las mitocondrias musculares. Ha habido comunicaciones de neuropatía de pequeñas fibras en personas con fibromialgia que se piensa que potencialmente serían de orígenes o estímulos de origen nociceptivo persistentes. Sin embargo, algunos estudios que se llevaron a cabo fue checar la densidad de fibras y realizar un estudio que se llama microneurografía. Esta específicamente de las fibras tipo C. Los pacientes diagnosticados con fibromialgia tenían anomalías en la función de estos nociceptores de tipo C. Normalmente son silentes e insensibles a estímulos mecánicos, incluyendo actividad espontánea, activación prolongada en respuesta a la estimulación mecánica o un patrón distintivo de enlentecimiento de la velocidad de la conducción dependiente de la actividad, haciendo referencia a que el estímulo iba a llegar tardío a sistemas de respuesta al estrés. No olvidemos que, como dijimos anteriormente, al nivel psicológico tenemos realmente mucha importancia en esta enfermedad. Entonces, se hicieron una serie de estudios que señalaban anomalías en los sistemas de respuesta al estrés en el eje hipotalámico, hipofisiario y suprarrenal. El sistema nervioso autónomo en personas con fibromialgia no está claro si se tiene alteraciones en causa o en consecuencia de la enfermedad. Estudios muestran incongruencias con los resultados. Muchos estudios demuestran de forma consistente alteraciones a medida de la función autonómica, en especial en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Suele decirse que se demuestra un predominio del sistema nervioso simpático, una característica que comparten otros síndromes de amplificación del dolor. Sin embargo, en estos mismos otros análisis se interpretan como una demostración de una reducción parasimpática más intensa, un hallazgo asociado con la tendencia a conductas defensivas, por lo que actualmente podemos considerarlo como un misterio el motivo específico para esta patología. Sin embargo, tenemos una idea a través de estudios, a través de experimentación, sobre algunos mecanismos que pueden llegar a ser una posible solución a nuestra pregunta. Muchas gracias. Seguimos con la doctora Kenny. Muchas gracias, doctora. Y así es, presento ahora a la doctora Kendra Flores, que nos va a platicar un poco más acerca de los factores psicológicos y sociales sobre esta enfermedad. Adelante, doctora. Los factores sociales y psicológicos son clave para entender el dolor crónico, especialmente en personas con fibromialgia. Estudios sugieren que experiencias de maltrato, traumas en la infancia, depresión, ansiedad y factores como el bajo estatus socioeconómico aumentan el riesgo y la severidad del dolor crónico. El modelo biopsicosocial explica cómo la experiencia del dolor se ve afectada por una interacción de factores como estímulos dolorosos, creencias, estado de ánimo y el ambiente familiar y cultural. En cuanto a los factores de personalidad, personas con fibromialgia suelen tener un perfil marcado por alto neuroticismo y baja extraversión, lo cual está ligado a una mayor dificultad para regular emociones y una tendencia hacia pensamientos negativos y conductas poco adaptativas. Además, existen diferentes respuestas al dolor. Grupos disfuncionales suelen tener alto dolor y baja actividad, mientras que los grupos adaptativos
manejan mejor el dolor con menos impacto en su actividad diaria. Estos factores se relacionan tanto con respuestas fisiológicas como la presión arterial y factores psicológicos, evidenciando así una interdependencia entre el dolor físico y el estado emocional. ¿Y qué podría comentarnos sobre la evolución de la fibromialgia, doctora Kendra? La evolución de la fibromialgia muestra una estabilidad en sus síntomas, aunque algunos factores pueden influir en el progreso. En estudios a largo plazo, la actividad física y menos eventos negativos se relacionan con mejores resultados, mientras que recibir pensión por incapacidad y episodios negativos empeoran el pronóstico. En general, los síntomas de fibromialgia suelen ser constantes, y aunque algunos pacientes reportan una ligera mejoría, muchos siguen experimentando un alto nivel de dolor y limitaciones funcionales. Los estudios destacan que pacientes con fibromialgia suelen tener más consultas y prescripciones médicas, especialmente al momento del diagnóstico, y los principales motivos de consulta incluyen depresión, fatiga y problemas de sueño. Aunque el diagnóstico puede ayudar a los pacientes a adaptarse a sus síntomas, su impacto en la reducción del uso de servicios de salud es limitado. En casos de fibromialgia juvenil, los pacientes muestran una transición hacia la edad adulta con persistencias de síntomas, incluyendo dolor, ansiedad y depresión, y en muchos casos cumplen los criterios de fibromialgia en la adultez. Esto sugiere que la fibromialgia es una condición de síntomas crónicos, lo cual hace esencial fomentar el autotratamiento y reducir la dependencia de servicios de salud, siendo el papel del reumatólogo crucial para el diagnóstico y tratamiento, especialmente si la fibromialgia se presenta junto a otra enfermedad reumática. Muchas gracias, doctora. Y bueno, finalmente quiero presentarles a la doctora Paula Mantilla. La recibimos con mucho gusto. Y bueno, usted, doctora, podría hablarnos un poco sobre el enfoque terapéutico, ya sea pues el enfoque de tratamiento, ya sea farmacológico o no farmacológico. ¿Qué recomendaciones le da a estos pacientes, doctora? Bueno, pues muchas gracias, Beth, por darme la palabra. Yo considero importante mencionar que como parte de un tratamiento, pues también necesitamos darle un enfoque educativo hacia nuestro paciente. Es importante que nuestro paciente esté enterado y relacionado de pues cuál es el proceso de la fibromialgia, de la enfermedad de la fibromialgia. Además, pues informarlo de que no solo existe tratamiento farmacológico, que hay diferentes tipos de enfoques de tratamientos, como puede ser el ejercicio. Normalmente pues nuestros pacientes con fibromialgia solo llegan a quedarse con el tratamiento farmacológico que su médico pues les indica. Se sabe que porque se ha relacionado con distintas revisiones sistemáticas donde los beneficios del ejercicio pues son bastantes, donde principalmente se han enfocado en el dolor, la función multidimensional, la función física y pues diferentes efectos adversos que ha tenido. Pues todos estos han mejorado relativamente pues con el ejercicio acuático, donde pues han tenido diferentes tipos de ejercicios, pero se han visto mejorías muy relativas con el ejercicio acuático. En general pues serán útiles las estrategias de ejercicio físico activo de cualquier tipo, pero lo importante que es necesario mencionar es que se debe encontrar el ejercicio ideal o lo más probable o lo más que se asemeje a lo que el paciente pueda realizar para que esto sea beneficioso para él y no le cause pues problemas, sino que sea beneficioso. Esto tiene que ser con diferentes abordajes terapéuticos y todos son pues beneficiosos. También dependerá del estado del ánimo del paciente, que eso lo hablaremos un poquito más adelante.
Y si me permite preguntarle, doctora, ¿podría decirnos qué medicamentos son los que normalmente consumen estos pacientes? O más bien, ¿cuáles son los que están indicados? Claro, Beth. Bueno, si hablamos un poquito más de farmacología, nuestros pacientes con fibromialgia, el principal fármaco que se les llega a recetar o que llegan a consumir estos pacientes, pues son antidepresivos, porque pues como ya lo mencionaron anteriormente nuestras compañeras, pues una de las principales manifestaciones clínicas que llega a presentar nuestro paciente pues es el dolor. Entonces esto puede causar depresión en nuestro paciente, y por lo mismo se considera importante que deben de tomar antidepresivos. Y pues de ahí se sigue con los inhibidores mixtos de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Pues como por mencionar unos, que sería la duralectina y el milazepam. Y pues obviamente, y también importantes, medicamentos útiles para el dolor de dolores neuropáticos, como es la gabapentina y la pregabalina. Considero importante mencionar que los antidepresivos son un pilar importante en este tratamiento. Muchas gracias, doctoras. Y bueno, en general, como pudieron escuchar, los pacientes con fibromialgia sufren dolor crónico de por vida, por lo que ayudarlos con el autotratamiento de sus síntomas y pues así como buscar conductas sanas en ellos son metas importantes en el tratamiento. Y bueno, hemos llegado al final de este podcast. Les agradezco, doctoras, por haber aceptado esta invitación para hablar de este tema, que como lo dice nuestro título, efectivamente, aún sigue siendo una enfermedad incomprendida. Y bueno, habría que seguir investigando más de este tema. También agradecemos a la audiencia que nos escucha y los invitamos a buscar más acerca de este tema. Sin más, nos despedimos y nos vemos en otro capítulo.